estar en casa de nuevo y poder bendecir al Señor en medio de nosotros. Gracias al Señor porque ha hecho grandes cosas y porque seguirá haciendo grandes cosas en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Yo voy a pasar por acá la persona que nos va a traer la palabra de Dios. Para mí es un hermano, es un amigo, es una bendición. Me fascina escucharlo enseñar. Es altamente edificante y yo sé que les va a edificar a cada uno de ustedes también. Así que sin más preámbulos vamos a dejar por acá a nuestro hermano pastor. Él se presentará y él le dirá todo lo que tiene que decir. Amén. Dios bendiga al pastor Caraballo. Amén. Dios le bendiga mucho. Es un placer para mí conocerlo. Vamos a compartir una palabra. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, el versículo 31. Bendito sea Dios. Juan 8, 31 y el versículo 32. No hay pizarra aquí, ¿verdad? No hay. Qué bendición. Pero están ustedes aquí. Si lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es fuente de alimento, fuente de fundamento. Tu palabra es fuente de dirección. Y tu palabra, Señor, es la semilla que nuestra alma necesita. Ella es buena semilla y te pido que nos permita ser buena tierra. Señor, permítenos ser, Señor, oyentes, receptivos a tu palabra, y que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de ellas. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Yo respondo al nombre de Andrés Hernández. Vengo desde la República Dominicana. Soy pastor por la misericordia de Dios en el Distrito Nacional, específicamente en la calle Ricardo Carti, número 57, en el sector de los Guandules. Yo quiero predicar quiero enseñar sobre ser discípulos, el mayor avivamiento. Amén. Ser discípulos, el mayor avivamiento. Siempre yo he escuchado una frase que muchas veces se dice en los círculos cristianos. Mucha gente dice que el evangelio de hoy no es el mismo evangelio de ayer. Y cuando uno escucha esa fraseología, uno se da cuenta la percepción tan pobre que tiene la gente de lo que es el evangelio. Si el evangelio cambia, entonces quiere decir que el ideólogo del evangelio también cambia. Y cuando hablamos del evangelio, siempre que uno habla del evangelio, tiene que entender el evangelio como la cultura del reino de Dios. Y las culturas determinan lo que la gente piensa, la manera como la gente ve y la manera como la gente se relaciona con lo que piensa y con lo que ve. Eso quiere decir que las culturas determinan la cosmovisión de la gente. Y ese nivel de cosmovisión produce criterios y produce concepciones. Cuando se habla de verdad, hay que hablar de verdades de Dios y muchas veces verdades de los hombres. Y a veces las verdades de Dios y las verdades de los hombres son contrastantes, porque las verdades de Dios son absolutas, pero las verdades de los hombres son relativas. Por eso es que el evangelio es la cultura del reino, y esa cultura trasciende a todas las culturas y a todos los principios culturales. Porque el evangelio no se somete a las culturas, sino que las culturas tienen que someterse a la cultura del reino.
Entonces no puede cambiar el evangelio, porque el ideólogo, el que le da origen al evangelio, el centro del evangelio, la Biblia dice y señala uno de los atributos exclusivos de él, que se llama inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios indica que Dios no varía, que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa verdad es abordada con mucha claridad en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Malaquías 3:6 el Señor le dice a Israel: ustedes no han sido consumidos, porque Jehová vuestro Dios no cambia. Y Números 23:19 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso quiere decir que la inmutabilidad de Dios es lo que nos proporciona estabilidad a nuestra fe. Si cambia el evangelio, entonces el Dios del evangelio, entonces también cambia. Y eso es imposible, porque Él no varía, en Él no hay sombra de variación. Entonces llegamos a la conclusión que el evangelio no ha cambiado, sino el tipo de evangélicos que se crean y se forman en las iglesias, que la iglesia debe ser precisamente el centro de formación y de adiestramiento para formar a los discípulos. Entonces no cambia el evangelio, Él es el mismo, porque los parámetros y los principios del evangelio son inviolables e inquebrantables. Ahora, las personas que nacen, los creyentes que se forman, sí posiblemente sean distintos a aquellos primeros cristianos que fueron confrontados y fueron marcados por el evangelio. Estamos en una época del cristianismo donde tenemos una crisis existencial dentro de las iglesias. Tenemos una crisis que es muy palpable y es muy evidente. Las iglesias están llenas de personas que les fascina, que se impresionan y se interesan muchas veces por el evangelio y creen, pero no necesariamente llegan al nivel y al estándar de dar el paso para ser verdaderos discípulos. Porque una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. Porque todo el discípulo es creyente, pero no necesariamente todo el creyente llega al nivel de ser discípulo. Por eso Jesús habla en la parábola de Mateo 13, presenta 4 dimensiones de terrenos distintos donde cae la semilla, que es la palabra. Y esos 4 terrenos se pueden definir como los diferentes tipos de creyentes que asisten a la iglesia, que se sientan en las bancas, que escuchan las canciones, que alaban, que adoran, muchas veces hablan lenguas, interpretan, muchas veces profetizan, pero no necesariamente llegan a ser lo que es una buena tierra. Una semilla que cayó en el camino, una cae en pedregales, otra cae entre espinos y una cae en buena tierra. Fíjese que los 4 terrenos escuchan la palabra. Hay uno que escucha y llega a creer la palabra. Hay uno que escucha, cree y durante un tiempo da fruto. Pero solamente aquel que oye la palabra, entiende la palabra, permanece en la palabra y vive la palabra, se le llama buena tierra. Eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Entonces la pregunta sería: ¿qué tipo de terreno tú eres? Cuando hablamos de ser discípulos, y oiga la palabra, ser discípulos, alguien dijo que hay 3 conceptos en torno a una persona: lo que la gente dice que es, lo que yo digo que soy, lo que la gente dice que yo soy y lo que yo soy en realidad. Y por eso Moody decía que reputación es lo que la gente dice que yo soy, pero carácter es lo que yo soy en realidad. Alguien puede tener el concepto más alto de mí, o yo puedo tener la ideología sobre mi persona más trascendente. Ahora, lo interesante no es lo que yo digo que soy, lo que la gente dice que yo soy, sino lo que yo soy en realidad. Eso es lo que vale y eso es lo que importa. De ser discípulos no es aparentar ser discípulos, no es ser un discípulo camaleónico.
que aparento, tengo evidencias o tengo ciertos rasgos de un discípulo, pero en la praxis soy muy distinto a lo que realmente se demanda de un discípulo. Entonces, cuando la iglesia está constituida por verdaderos discípulos, entonces la iglesia va a experimentar el mayor avivamiento que se haya experimentado. Oiga bien, la iglesia no crece porque en la iglesia haya muchos dones. La iglesia no crece porque la iglesia esté llena de ministerios. La iglesia crece cuando a través del testimonio pueden impactar a aquellos que no conocen a Dios. Amén. Y si la manera más efectiva de una iglesia crecer de manera saludable y funcional es cuando los que pertenecen a esa comunidad cristiana pueden ser dignos representantes de los valores del reino de Dios. Amén. No hay otra forma. Todo crecimiento que no sea producto de ese proceso no será un crecimiento saludable. Entonces, ¿por qué usted cree que la iglesia primitiva tuvo un impacto tan marcado? ¿Y por qué revolucionaron de una manera tan impresionante? Hechos 2:42 dice: los que creyeron a su palabra fueron como 3,000 y perseveraban, oiga bien, doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, comunión unos con otros y en las oraciones. Esos son rasgos de una iglesia saludable y de una iglesia que está llena de verdaderos y genuinos discípulos y creyentes. Ahora bien, la parte clave de ese versículo es la primera parte: perseveraban en la doctrina. Diga conmigo: ortodoxia. Anótelo eso: ortodoxia, ortopatía y ortopraxis. Esas tres palabras son claves. Ortodoxia es una palabra compuesta. Orto es correcto y doxia es enseñanza o doctrina. Etimológicamente significa doctrina correcta o doctrina sana. Ortopatía, de orto, que también es correcto, y patía, que es sentimientos o emociones. Sentimientos o emociones correctos. Y ortopraxis, el mismo orto, correcto, y praxis, que es práctica, práctica correcta. Es imposible tener sentimientos, emociones, intenciones correctas si yo no tengo una doctrina correcta. Pero es improbable mostrar una práctica correcta si no tengo sentimientos correctos. Amén. Es decir, esas tres palabras están relacionadas. El tipo de doctrina que yo tenga va a determinar el tipo de intenciones que yo voy a tener. Y el tipo de intenciones y motivaciones que yo tenga van a generar un tipo de práctica que va a ser común. Por eso es que esta gente está sobre la base de la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Una doctrina que ellos se inventaron, que ellos tuvieron una experiencia personal, que ellos sintieron algo, como hoy, que cualquiera siente algo y establece una doctrina, una enseñanza, un dogma, muchas veces desajustado del orden de la Biblia. La doctrina de los apóstoles era la doctrina que ellos aprendieron de Cristo. Por eso que dice Efesios 2:20, que nos edifiquemos sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Y Mateo 7:24 dice: a cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y ríos y dieron con gran ímpetu y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y yo le voy a explicar ahorita por qué la doctrina de los apóstoles llegó a ser la doctrina de Cristo y por qué ellos como apóstoles transmitieron la misma doctrina que ellos aprendieron de él. La palabra discípulo en el hebreo es la palabra talmid. Es el singular para discípulo, el singular, talmid. Y en el plural sería talmidim. Literalmente talmid significa aprendiz, alumno.
estudiante. Decir un discípulo es alguien que aprende del maestro, alguien que se sienta como estudiante y se convierte en un seguidor, en un súbdito del maestro. Y en el griego es la palabra matetes, que tiene el mismo significado, alumno, estudiante. Pero de la palabra matetes se desprende, de donde viene la palabra discípulo, de esa misma raíz surge la palabra disciplina. Decir que discípulo es aquella persona que es disciplinada, que aprende, se sienta a aprender docencia, a recibir la enseñanza de su maestro y asume un comportamiento que se adecúa a los estándares morales y éticos que el maestro transmite. Por eso es que cuando hablamos de discípulo tenemos que hablar de tres palabras que son claves en el proceso de formación: maestro, enseñanza y discípulo. Un maestro debe tener una buena enseñanza que impartir, pero se requiere de buenos discípulos. Usted puede ser el mejor maestro, el más calificado, con las mejores herramientas, con el mayor bagaje bíblico, escritural e intelectual, filosófico. Usted puede tener la enseñanza más asombrosa, más impactante, más impresionante, más espectacular, pero si usted no tiene discípulos que sean buena tierra, personas que valoren la preparación que usted tuvo como maestro y que aprecien la enseñanza que usted imparte, es semejante a agarrar un recipiente y echarle agua que no tenga fondo. Una buena semilla, para poder fructificar, necesita caer en una tierra que sea fértil. Por eso es que hay gente en la iglesia que nunca asimilan, que nunca progresan. Y muchas veces la gente quiere culpar al maestro, quiere culpar a los líderes. Usted no ve que hay gente en las iglesias que son tan conflictivos que no cambian de ninguna manera. Pero se dice, pero este hombre, ahí se imparte comida, se imparte un buen alimento. Ese hombre sube al monte a buscar revelación y Dios le da palabra. Hay gente que son transformadas porque este hombre, este señor, este sujeto no cambia. Es que no es buena tierra. No es problema del maestro, ni problema de la enseñanza, es problema de la tierra. Por eso todo maestro tiene una buena enseñanza que impartir, pero necesita buenos alumnos que reciban la enseñanza. Una buena semilla en una mala tierra se pudre y se muere. Pero una buena semilla en una buena tierra dará fruto al 100 por 1, al 60 por 1 y al 30 por 1. Tenemos que entender eso. No es culpa del que educa. No es culpa de él. A veces hay líderes que se frustran, Señor, y es que yo no soy efectivo. ¿Y qué es lo que está pasando conmigo? Es que tú no me oyes, es que tú me abandonaste. No es un problema tuyo. No es un problema tuyo. Sigue tú caminando en la dirección donde Dios te puso a caminar. Y no procures tratar de ayudar a Dios tratando de hacer lo que Dios tiene que hacer. Porque oiga bien, Dios no invade la privacidad del hombre. Dios trabaja con la disposición del hombre. Con la disposición del hombre. No te martirices ni te frustres. Por eso es que ser exitoso a la manera de Dios no depende de la cantidad de gente que tú pastorees. No depende de los países que tú viajes. No depende del dinero que tú tengas. No depende de los seguidores que te sigan. No depende de los likes que te dan en internet. No depende de que tengas un grupo de guaruras que te protejan. No. Ser exitoso a la manera de Dios no tiene que ver con fama, no tiene que ver con popularidad, no tiene que ver con prestigio. Ser exitoso a la manera de Dios implica tres cosas. Oiga bien, ser lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos y alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Eso es éxito a la manera de Dios. Por eso es que hay gente que Dios lo llama
para levantar una iglesia, no necesariamente para que Él vea la iglesia crecer. Dios lo utiliza para que Él ponga los fundamentos y que crea un fundamento tan sólido que el que va a venir a ver el crecimiento de esa iglesia puede encontrar una base sólida. Porque sin esa base sólida, entonces el fundamento que se va a colocar encima de él no va a soportar ni se va a mantener. Por eso hay gente que se frustra. Y el éxito del hombre de Dios no se mide en base a logros que tenga. Se mide en base a la capacidad que tenga ese hombre de conquistar y darle placer al Dios que lo llamó. Amén. Es así. Dios te puede llevar a ti a una zona. Oiga cómo es Dios. Dios te puede llevar a ti a una zona para probarte. Gracias, Señor. Y tú duras 10 años ahí y no hay crecimiento y no hay progreso y la gente no se convierte y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Es que fue a probarte que llegó. Cuando tú te vas, viene otro y la iglesia se llena. Entonces la gente dice, el otro estaba mal. No, no es así. Es que ese Señor fue utilizado, fue llamado a una misión. Si Él cumplió su tarea y Él cumplió. Dígame de Moisés. Moisés no conquistó tantos terrenos como Josué. Ahora la gente dirá, pero Josué fue más exitoso porque conquistó más tierra. No. Es que Moisés fue llamado para guiar a Israel a través del desierto. Para sacar a Israel de Egipto. Y para eso se necesitaba un hombre con un calibre espiritual tan grande que tuviera la capacidad de decirle a Dios, si usted no va conmigo, no me mueva de aquí. Mi presencia va a ir contigo y te voy a dar descanso. Dice, eso no me convence todavía. Si yo he hallado gracia delante de tus ojos, yo te ruego que me muestres tu gloria. Y dice, Dios, voy a hacer algo inusual que no es común. Yo voy a tomar algo que los griegos le llaman antropomorfismo. Yo voy a tomar forma humana para revelarte, para yo revelarte a ti. Para que tú entiendas que tú no andas solo. Para que tú entiendas que como tú eres un hombre que aprendiste a caminar conmigo y que has dependido de mí toda la vida y que prefieres quedarte en el desierto antes que dar un paso fuera de mi orden, yo te voy a honrar y yo te voy a mostrar mis espaldas. Cuando un hombre tiene el deseo de vivir para honrar a Dios, habrá un Dios que se va a parar en la eternidad y va a decir, yo lo voy a honrar y lo voy a elevar. Por eso es que Dios tiene métodos raros. Dios tiene sus formas. Jesús dijo que de los que nacen de mujer no se había levantado uno como Juan el Bautista. Y la Biblia no revela que Juan el Bautista hiciera un solo milagro. ¿Sabe por qué fue tan grande? Porque entendió su llamado, se comprometió con el llamado y murió dentro del llamado para el cual fue designado. Y cuando le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Dijo, no me ofenda de esa manera. Yo parafraseando. No es que yo no soy Él, es que yo ni siquiera soy digno, ni siquiera de bajar ni desatarle el calzado de sus pies. ¿Cómo usted dice que cómo usted me puede comparar a mí con Él? No, Señor. Yo simplemente soy voz del que clama en el desierto. Y me llamaron a prepararle el camino al Señor. Y cuando Jesús aparece, dice, es necesario que yo mengue para que Él crezca. En Él no había celo ministerial, en Él no había lucha de poder, Él no se sintió mal, no, nada de eso. Dijo, no siempre somos llamados a ser primeros, pero sí siempre somos llamados a ser útiles. Amén. Es que vivo en una iglesia de jerarquía, en un pueblo de jerarquía, de grandeza. Por eso es que el hombre busca términos para llenar el deseo de grandeza. Hay gente que si no le dicen reverendo se sienten humillados, se sienten mal. Hay organizaciones que ya tienen términos de arcángel. Hay lugares que usted va y hay sillas apartadas para personas específicas. Hay lugares, yo he ido a lugares que en el altar está el nombre del pastor. Ese es el lugar donde el pastor ora y no se puede hincar nadie. Sin embargo, el altar es para que la gente venga. Y a mí me impresiona que Jesús, una de las primeras cosas que quiso romper entre los discípulos fue el nivel de jerarquía.
de grandeza. ¿Quién va a ser mayor en el reino de los cielos? Un niño. El que sea así. Yo quiero que cuando tú vengas en tu reino me ponga uno a la derecha, otro a la izquierda. Y le dice él, como decirle una pregunta: de la copa que yo bebo, ¿ustedes podrán beber? Claro que sí. Ellos no saben lo que están respondiendo. Y con el bautismo que yo soy bautizado, ¿ustedes pueden ser bautizados? Oh, claro que sí, es un placer. Pero Jesús, cuando le está hablando de copa, le está hablando de sufrimiento. Amén. Y cuando le está hablando de bautismo, le está hablando de muerte. Amén. Es lo que es como decir, y dice, pero el sentado a la derecha o a la izquierda no es mío, es para el que él quiere. Es como decir, ustedes fueron determinados para experimentar mis sufrimientos y para sufrir mi muerte, pero no fueron elegidos para sentarse a la derecha o a la izquierda. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que los discípulos tuvieron que enfrentar sufrimiento como Jesús enfrentó. Y algo más. De los 12 discípulos hubieron 6 que murieron crucificados como Jesús. Y de los otros hubieron 5 que murieron trágicamente. Y otro no murió de muerte trágica, murió de muerte natural, pero experimentó sufrimientos a flor de piel. Tenemos que entender eso. Un verdadero discípulo es una persona que siempre está dispuesto a aprender. Por eso vuelvo a decir, todo maestro tiene una enseñanza que impartir y necesita de buenos discípulos para plantar la semilla en ellos. En Israel se decía que habían 3 personas que enseñaban el Homak al pueblo, la sabiduría. Habían 3 personas, 3 instrumentos que le impartían la sabiduría de Dios al pueblo. Diga conmigo, el Naví, el Rabí y el Cohen. Naví, Rabí y Cohen. El Naví es la palabra hebrea para profeta. El profeta enseñaba el derek, el camino. El Rabí era el maestro que enseñaba el emet, la verdad. Y el Cohen era el sacerdote que enseñaba el Jaín, que es la vida. Por eso es que cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo que está diciendo es, yo soy el profeta, el maestro y el sumo sacerdote. Y nadie viene al Padre, nadie se conecta con Dios, nadie puede tener una relación viva, verdadera y eficaz si no es a través de mí. ¿Cuál camino? ¿Cómo una persona puede ser un verdadero discípulo? No es sobre la base de la nada, no es sobre la base de ex nihilo. La base de la nada es sobre la base de un fundamento que se llama sana doctrina. A veces yo veo gente que se jactan y hablan tanto de sana doctrina, pero cuando tú ves su cuerpo de reglamento, tú te das cuenta que ellos tienen de todo menos sana doctrina. ¿Cómo yo me doy cuenta que alguien tiene sana doctrina? No hay otra manera de conocer que alguien tiene sana doctrina si no es a través de una persona que muestra un comportamiento sano. La sana doctrina produce discípulos y creyentes sanos. Una persona enferma, el comportamiento de una persona revela el tipo de doctrina que le influye. Porque es imposible, señores, ser confrontado por la doctrina de Dios y no ser marcado para ser una persona diferente. Eso es improbable. Improbable. Por eso es que los avivamientos reales fueron fundados sobre exposiciones fieles de la palabra y por intimidades reales de la gente. Siempre que usted va a ver avivamientos, usted va a ver que la gente tenía, como la iglesia primitiva, tenía fundamento en la palabra y la gente tenía intimidad con Dios. Porque la palabra te revela al Padre, la palabra te revela el corazón de Dios, la palabra te revela el corazón de Él. Por eso es que el término palabra en hebreo es el término davar.
Y cada vez que se utiliza el dabar, en extensión revela la naturaleza y el carácter de Dios. Es decir, cuando Dios da su palabra, esto que usted tiene aquí es al mismo Dios revelado en sus manos. Por eso es que esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no podemos ser discípulos correctos y verdaderos si no tenemos relación con la verdad de Dios. Amén. La iglesia tiene el compromiso. La iglesia debe ser un centro de formación. Cuando Jesús dice en Mateo 28, 19, la parte A del versículo dice: ir y hacer discípulos, es más profundo que tener seguidores. Porque una enseñanza es como el medio para obtener el fin. Pero el hacer discípulo significaba dentro de la cultura invitar a la gente a venir a la yeshivá, al centro de formación de rabinos. Es decir, no era solamente impartir una enseñanza. Formar discípulos es más profundo que transmitir una buena predicación. Eso es igual que criar hijos. Sí. Es más profundo que dar un consejo. Sí. Criar hijos es guiar el crecimiento. Amén. Y para guiar el crecimiento hay que tener tiempo de calidad. Hay que seleccionar tiempo. Hay que vigilar. Hay que supervisar las zonas de peligro. Hay que darle herramientas para que la persona sepa y tenga la capacidad de tomar decisiones acertadas. Amén. ¿Para qué usted cree que nacieron los ministerios? Los ministerios nacieron para tener traje, corbata, para tener beneficios, para utilizar el nombre, para que lo inviten a predicar. No, la estructura ministerial que está establecida en la Biblia tiene un propósito. Y el propósito se llama formación, edificación. Eso es. Y aún nos constituyó para que sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oye el término, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación. Eso quiere decir que los ministerios no es para lucrarse. El ministerio no es para vanagloria. El ministerio no es sinónimo de prestigio. El ministerio es sinónimo de servicio. ¿Y cuál es el servicio? Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es que yo no soy pastor. Santos Caraballo no es pastor. Víctor no es pastor. ¿Por qué él se lo ganó? Porque yo me lo gané. No es porque fuimos y estudiamos y nos preparamos. Porque Dios nunca llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Él nunca llama a los calificados. Él califica a los llamados. El Dios de la Biblia es un Dios tan fuerte que cuando tú crees que ya tú lo lograste todo, te dice: no, tienes que aprender. El Dios de la Biblia es un Dios tan fuerte que posiblemente te entrega una iglesia de 2,000 miembros y después te dice: ve, siéntate, te voy a llevar a un lugar porque tienes algo que aprender. Y voy a utilizar a alguien para darte eso. Que cuando tú crees que estás terminando, Dios te dice: ahora es que vas a empezar. Es ahora que está empezando tu ministerio. Por eso es que a Dios no se puede medir. A Dios no se puede meter en un laboratorio y estudiarlo. Lo que conocemos de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo. Por eso es que Dios no está casado con un método. Dios hoy te puede usar de una manera y mañana te usa de otra. Hoy tú puedes estar encariñado en un lugar y Dios te dice: te me va de ahí, que no te quiero ahí ya. Hay algo nuevo. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios nunca se enamoran del ministerio, se enamoran del Dios del ministerio. Nunca se enamoran de la fama, se enamoran del Dios que hace famoso. Nunca se enamora del aplauso, porque Él entiende que Él no nació para recibir aplauso. Él nació para que Él reciba aplauso a través de Él. Había un hombre que era leproso. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Se llamaba Naamán.
La Biblia dice que era valeroso, era un hombre distinguido, honorable, amado altamente por el rey y apreciado al nivel más alto por el pueblo. Pero era leproso. Era la persona tenía la condición más miserable que un ser podía tener. Y un día Dios utiliza a una muchacha que parecía insignificante, una esclava, pero tenía el grande dentro. Hay que ver, es Dios. ¿Cuánto le gusta a Dios utilizar a las personas que menos capacidad tienen para hacer las obras más espectaculares? Ella dice, allá en Israel, en mi tierra, hay un hombre. Yo conozco a un Dios y conozco a un hombre que si usted va allá, Él lo puede sanar. Llegó una luz, Dios abrió una puerta de esperanza. Pero Naamán dice, agarra un montón de regalos, un montón de presentes y dice, voy para allá. Pero lo primero que hace es una predisposición mental. Él va a salir, me va a recibir, va a levantar sus manos, va a orar a Dios y me va a sanar. Cuando el hombre llega y se para frente a la casa de Eliseo ni sale, ni lo recibe, ni lo saluda, ni levanta las manos, ni ora a Dios, ni lo toca, ni lo sana. Le manda al criado y le dice, dígale a él que vaya y se zambulla 7 veces del Jordán. E incluso el término Jordán significa descendedor. Es decir, que ir al Jordán no era fortuito, es que el hombre está en una nube muy alta, aún siendo miserable. Eso es el hombre. Él es tan miserable, pero se cree tan alto que dice, pero Habana y Farfar, incluso Habana, los griegos, era un río tan hermoso que le llamaron el río de oro. Dice, y él no me puede salir en otro lugar. No, ve ahí. Porque Dios nunca, cuando yo veo que en la iglesia le dice que el espíritu de los profetas, que el espíritu de Dios se somete al... No, eso no es así que dice. Primera de Corintios 14:32. Los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. El espíritu de Dios no es del profeta. ¿Algún de ustedes ha oído eso en la Biblia? Que el espíritu de Dios es del profeta. No. Él nunca se somete al profeta. El profeta se tiene que someter a él. Vaya a zambullarse 7 veces ya. Ay, en ese río que usted lo considera sucio, en ese río que usted subestima, pero ahí está su milagro. Entonces, su milagro se condiciona a su nivel de fe y a su nivel de obediencia. Baje de la nube y descienda para que reciba el milagro. Y el hombre empezó a protestar y no iba a ir. Él ha criado, mi Señor. Si él hubiese pedido cualquier cosa, usted no lo hubiera hecho. Están pidiendo algo divino, vaya de cielo. Y fue y se zambulló limpiecito. Entonces lo impresionante es que va con todos los regalos después. No dejó los regalos antes de recibir el milagro, lo dejó después. Se lo llevó para traerlo. Cuando recibe el milagro, va y se lo lleva. Dice Eliseo, no, váyase con todo eso para su pueblo. Que el Dios al que yo sirvo es un Dios que lo da por gracia. Porque lo que él es tan valioso que no hay otra manera de recibirlo que no sea por gracia. Aleluya. Al que crea que se lo ganó. La única manera de ser verdaderos discípulos es cuando nuestra vida está fundada sobre la palabra de Dios. Por eso aquí dice, si vosotros si ustedes permanecen, oye el término, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, cuando el creyente tiene relación con la palabra de Dios, con el fundamento de Dios, con las enseñanzas de Dios, cuando la sana doctrina de Dios puede invadir el alma del creyente y el creyente puede asimilarla y puede establecer su vida sobre esa palabra, entonces el creyente será un discípulo genuino y un discípulo verdadero. Gracias. Aleluya. Decía en Israel que la relación de un discípulo con su maestro era tan profunda que el alma de ellos se unía
y llegaban a compartir la misma sangre. Por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Era tan fuerte la relación de un discípulo con su maestro, además de eso, que era prohibido en Israel que un discípulo comiera primero que su maestro comiera. Es decir, antes de comer tenía que cerciorarse que su maestro había comido. Por eso es que Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Santo. En Israel se decía que la relación de un maestro, de un discípulo con su maestro, debía trascender hasta la relación de un hijo con su papá. Porque ellos decían que el padre terrenal determinaba la existencia de su hijo en la tierra, pero el rabino con sus enseñanzas determinaba el destino eterno de ese discípulo. Esa figura de Gálatas 6:6, el apóstol Pablo la toma de dos tribus o de dos figuras. La figura de Isaacar y la figura, gloria a Dios, de un personaje, de otro personaje que hicieron un pacto. Uno se iba a dedicar al estudio de la Torá a tiempo completo. No iba a hacer otra cosa que no sea profundizar para descubrir los misterios y las profundidades de la Torá. Pero el otro se iba a dedicar a producir riquezas materiales. Se iba a dedicar a producir dinero. Entonces hicieron un convenio que el que se iba a dedicar a tiempo completo en la Torá, los misterios y los principios que conociera, se lo iba a transmitir a aquel que se dedicaba al trabajo secular. Pero aquel que se dedicaba al trabajo secular tenía que compartir sus bienes con aquel que no trabaja secularmente, pero que se dedicaba a los asuntos espirituales. Pensando en eso es que Pablo dice que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena a aquel que lo instruye. Es como decir, tienes que honrar al maestro que dedica tiempo, energía y dinero a documentarse, mientras tú estás produciendo dinero. Así como Él te da gratuitamente lo que te imparte, que va a determinar lo que tú eres en la tierra y lo que vas a hacer en la eternidad, entonces tú tienes que ser condescendiente con Él y compartir tus bienes con Él también. Un principio de reciprocidad que lo debe entender todo discípulo. Entonces tenemos que comprender eso. El propósito principal de un discípulo o de un maestro hacia sus discípulos era reproducirse en ellos. Reproducirse en ellos. Por eso se decía en Israel que el calibre del maestro se medía por el calibre de discípulos que producía. Es decir, la efectividad de un maestro se iba a medir por la calidad de discípulos que fueran impactados por él. Por eso nosotros vemos a Cristo que de manera magistral se reproduce en sus discípulos. Y por eso usted y yo vamos a ver que los discípulos manifestaron el carácter de Cristo en todo el sentido de la palabra. Los discípulos aprendieron a orar porque Jesús le enseñó a orar. Aprendieron a predicar como Jesús le enseñó a predicar. Aprendieron a sufrir como Jesús sufrió. Aprendieron a servir como Jesús sirvió. Porque ningún discípulo podía enseñar otra cosa diferente a lo que había aprendido de su maestro. Sí, es reproducirse. Incluso la manera más efectiva de un maestro reproducirse o de perpetuar su nombre es cuando se puede reproducir en el corazón de sus discípulos.
Eso tenemos que tenerlo pendiente y tenerlo claro. Gloria a Dios. Entonces, todo aquel que es maestro debe hacerse 3 preguntas. Número 1, ¿qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Y para qué enseño? Es decir, no es solamente lo que yo enseño. Yo tengo que ver cuál es el mecanismo que yo uso, cuáles son las técnicas que yo uso, para que la gente pueda asimilar, gracias, lo que yo estoy enseñando. Por ejemplo, usted sabe que la Torá, los escritos que nosotros tenemos aquí, el papel, este papel que tenemos hoy, que es una bendición, surgió en el siglo II en China. Antes del papel se escribía sobre hojas de papiro que se daban en la ribera del río Nilo. Agarraban esas hojas, la machacaban, la pegaban y la ponían al sol, y salían de esos hasta manuscritos de 40 centímetros. También se escribía sobre pieles de animales limpios. Usted sabe que la imprenta no existía. La imprenta incluso fue una maravillosa, una poderosa herramienta que surgió con John Gutenberg en 1450 y fue un instrumento valioso para impulsar la reforma. Porque antes el imprimir libros era muy caro. Incluso en las bibliotecas estaban amarrados con cadenas para que la gente no se lo llevara. Es decir, esto que nosotros tenemos aquí es una maravilla. Pero esos escritos, esa documentación espiritual, durante mucho tiempo se transmitió de manera oral. De manera oral. Entonces, ¿cuál era lo que se demandaba de un discípulo? Del discípulo se demandaba, o la evidencia más clara de un verdadero discípulo, era que el discípulo pudiera reproducir de manera inequívoca las enseñanzas que recibía del maestro. De manera oral. Es decir, toda la documentación que el maestro le impartía, ellos tenían que tener la capacidad de reproducirla de manera inequívoca. Y esa era la evidencia más palpable de que él pertenecía a esa escuela rabínica. Ahora, ¿qué se demandaba del maestro para lograr eso? Que su enseñanza tuviera exactitud y brevedad. Porque era la única manera de que sus discípulos pudieran grabar de manera indeleble. En Israel se alimentaba y se educaba la memoria. Por eso es que Pedro en una ocasión resalta y le dice a sus interlocutores en 2 de Pedro 1:12, dice: yo sé que ustedes la saben, pero yo no me voy a cansar de repetírselo para que se le quede de manera indeleble grabada. Ese método de enseñanza Jesús de manera espectacular lo utilizó. Por ejemplo, en Mateo 22:36 le preguntó a alguien: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice: bueno, el gran mandamiento es este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ya, es breve. Es difícil de grabar eso. Es difícil de reproducirlo. Ama a Dios y a tu prójimo. Entienda que el decálogo, los 10 mandamientos precisamente, estaban segmentados en 3 partes. Los mandamientos del decálogo, había mandamientos relacionados con el hombre con su Dios, el hombre consigo mismo y el hombre con su prójimo. Por eso es que Jesús, en la declaración de Jesús, precisamente esos 3 segmentos están explícitamente demostrados. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, mandamiento para con Él, hay un mandamiento para conmigo, y como yo sea conmigo, voy a ser con el otro. Y en Mateo 7:12, cuando Jesús está enseñando el sermón de la montaña, que es el sermón más importante, donde Jesús enseña los principios de la vida cristiana. Solamente con lo que Jesús enseña en el sermón del monte, que empieza en Mateo 5 y termina en Mateo 7:29, con eso ya tenemos el paquete completo de lo que es el Evangelio. E incluso el sermón del monte empieza con el famoso sermón de las bienaventuranzas. Término bienaventurado.
El término bienaventurado en el hebreo es el término asher, que significa feliz. Y en el griego es makarios, que significa dichoso. Es decir, las enseñanzas de la palabra producen felicidad y generan dicha. En Mateo 7:12 Jesús dice: lo que tú quieras que los demás hagan contigo, hazlo con ellos. ¿Y qué más dice? Porque esta es la ley y los profetas. Es decir, que el que cumple eso, cumplió toda la ley. Porque si tú no vas a querer que te maten, no vas a matar a tu prójimo. No vas a querer que te mientan, no vas a mentir. No vas a codiciar lo de tu prójimo, entonces tú no vas a codiciar. Mire de la manera tan espectacular. La forma de Jesús enseñar era impresionante. Por eso que en Mateo 11:28 Jesús dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y le dice: y aprendan de mí. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El término yugo en la literatura rabínica tenía que ver con la forma del rabino interpretar y enseñar la ley. Lo que Jesús está diciendo en palabras sencillas es: la manera de yo enseñar la ley es superior a lo que ustedes han aprendido de ella. Es como decir, yo vengo a traerle una metodología diferente. ¿Por qué usted cree que Mateo 7:29 dice: y la gente se maravillaba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas? Es decir, la propia gente pudo descubrir en la enseñanza de Jesús un método más sencillo. Y yo quiero que usted se le grabe esto, oiga bien: mientras más difícil sea nuestra manera de interpretar el Evangelio, más difícil será vivir el Evangelio. Mientras más complicada sea nuestra manera de entender el Evangelio, más complicada será la forma de vivir el Evangelio. Por eso es que el legalista, por más legalista que sea, el Evangelio se le hace inalcanzable. Porque el legalista cree en la política del trueque, cree que él gana crédito. En la iglesia todavía se enseña que los predicadores ganan almas. ¿Y quién nos dijo a nosotros que nosotros ganamos vida? En Corintios en una trifulca y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y Pablo va y dice: ya que espérense, ustedes no son ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefa, ustedes son de Cristo. Porque yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino el trabajo fuerte lo hace Dios. Pero oye lo grande: ¿quién es que te capacita para predicar el Evangelio? Él. ¿Quién te capacita para enseñar? ¿Quién te capacita para pastorear? Para profetizar. Y después que tú predicas, transmite lo que Él te enseñó. No porque tú lo aprendiste, Él te lo enseñó. Entonces, después que tú predicas, ¿quién se encarga de confrontar los corazones? De convencer a la gente, de atraer a la gente con cuerdas de amor. Entonces el mérito nunca será nuestro, siempre será de Él. Entonces se nos dice: cada alma que tú te ganes te van a poner una corona, una diadema en tu corona. Pero la corona es un término figurado. Habla de premio, habla de galardón. Entonces la gente está ganando vida porque cree que va a tener una posición superior al otro. Porque el legalismo, precisamente, vuelvo a decir, a la gente se le ha enseñado en la iglesia a diezmar para que Dios le multiplique. Pero el diezmo tiene otra política. Hay que diezmar porque ya Dios nos bendijo. No es diezmar para que Él me dé, es diezmar porque Él me dio. ¿Se la idea? Entonces hay gente que diezma para que Dios le devuelva lo que le dio. No, es que lo que tú le estás dando, Él te lo dio. Eso tú no se lo estás regalando. Tú le estás dando a Dios lo que Él te dio. Eso no es tuyo, no es que tú le estás regalando. Pero además de eso, regularmente nosotros aprendemos que el diezmo es el 10%. No, es que el 100 te lo dio Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que el diezmo es el 10%.
Pero el diezmo es más profundo que el 10%. Porque el diezmo es, tú das el 10%, pero administrar correctamente el 90% que te queda. Porque el 100 te lo dio Dios. Entonces te va a demandar cuenta por la manera como tú utilizaste el 90% que te quedó. Y si tú das tu diezmo y el 90% lo derrochas y lo despilfarras, eso va a traer consecuencias económicas, aunque tú diezmes. Una política del trueque. En la iglesia se están formando creyentes y alumnos que son semejantes al fariseo de la parábola de Lucas 18:12. Que Jesús dirigió una parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los otros. Y oiga, dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Señor, Dios, te doy gracias. Eso parece muy espiritual. Dios, te doy gracias. ¿Y por qué? Porque no soy como los demás hombres. ¿Y cómo eran los demás hombres? Adúlteros, injustos y ladrones. ¿Y cómo él era? Doy ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Usted y yo? Dios, te doy gracias. Parece muy espiritual. ¿Por qué le daba gracias? Porque no soy como los demás hombres. ¿Y cómo eran los demás hombres? Ladrones, injustos y malhechores. ¿Y él cómo era? Él se consideraba súper especial, súper sacrosanto, y los demás los veía como miserables. En palabras sencillas, el fariseo de esa parábola creía que él era la única persona justa, que él era hijo favorito de Dios, que era hijo único de Dios. Porque el legalismo produce orgullo espiritual, hipocresía religiosa y falsa adoración. Orgullo espiritual, hipocresía religiosa y falsa adoración. Por eso es que Jesús dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y dice: en vano me honran. ¿Y por qué le honraban en vano? Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, nosotros como maestros tenemos que entender eso. Por eso es que los rabinos en Israel no querían escribir sus comentarios, porque temían que una persona de afuera agarrara, entrara de manera encubierta y se apropiara de las enseñanzas. Por eso no todo el que está en la iglesia es cristiano. No todo el que alaba y salta y corre es discípulo. Hay gente que son camaleones que están en la iglesia y que son encubiertos. Hay muchos predicadores que van a los lugares a predicar y predican, lo invitan, le dan la ofrenda, entonces salen a criticar y a murmurar esa iglesia. Y después se burlan de ellos. Hay que tener cuidado. En este tiempo se han perdido los criterios. En este tiempo no hay un estándar para medir. En este tiempo cualquiera se para, cualquiera habla, cualquiera tiene legalidad para pararse, aunque no tenga una conducta moral que se adecue a los principios del reino. Por eso es que tenemos tantos problemas. Por eso es que hay predicadores y profetas que dividen iglesias, que dividen matrimonio, porque hablan bonito, pero no tienen calidad moral. Porque para enseñar la Biblia no solamente hay que saber Biblia, hay que vivir conforme a la Biblia. Porque es muy sencillo conocer Biblia, pero más difícil es vivir lo que dice la Biblia. Eso es difícil. Es fácil hablar de obediencia, pero es difícil obedecer. Es fácil hablar de amor, pero qué difícil es amar a aquel que te odia y no quiere saber de ti. Es fácil hablar de misericordia, pero es duro mostrar misericordia a aquel que te ha hecho daño toda la vida. En la iglesia primitiva había un conjunto de doctrinas que le llamaban la didaje. Y en un púlpito de ellos no podía ministrar nadie si no llevaba consigo una carta de recomendación. ¿Usted no ha leído de Apolos en la Biblia? Hechos 18:24 hasta el 28. Oiga qué perfil tenía ese señor. Oiga, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor,
ferviente de espíritu, y hablaba y enseñaba lo que concierne al Señor. Pero había una cualidad muy impresionante, que esas 5 que yo mencioné. El hombre era humilde. Amén. Un verdadero discípulo nunca deja de aprender. Amén. Amén. Priscila y Aquilas, que eran personas más experimentadas, lo llaman aparte y le explican más exactamente el camino del Señor. Y el hombre se expuso y lo recibió. Santo. Diga conmigo: educación, Educación. exposición, Exposición. experiencia, Experiencia. éxito, efectividad. Éxito y efectividad. Hay que edificarse sobre esas 4 E: educación, exposición, experiencia y efectividad. El hombre se detiene y recibe. ¿Saben lo que hicieron ellos? Escribieron carta y lo enviaron para Éfeso y llegó a Corintio, y fue tan efectivo que por eso en Corintio dice: somos de Apolos. Ahora, si no se hubiese expuesto al consejo, nunca hubiera sido efectivo allá. Por eso es que la evidencia más palpable y lo que nos da legalidad para poder enseñar, ¿sabe lo que es? Tener la capacidad Ay, papá. de sentarse a aprender. Ay, papá. Toda gloria es tuya. Hay gente que cuando tiene 2 o 3 mensajes ya no viene a los estudios bíblicos, ya no viene a la escuela Ay, dominical. Gloria a Dios. Porque él dice que ahí no hay nada para darle a él. Ya lo sabes. Los perfumes más caros y mejores vienen en frascos que son pequeños. Aleluya. A veces las enseñanzas más poderosas uno las recibe a través de las personas que uno cree Así que es. menos capacidad tienen de enseñar. Esto merece un aplauso. Por eso no debemos subestimar a nadie. Porque Dios tiene a su gente. Dios tiene a su gente. Hay gente que no sabe ni hablar bien. Gracias, papá. Pero cuando ellos se paran, el que está ahí tiembla. Gloria. Porque nadie puede provocar en público lo que no conquistó en privado. Amén. La unción no se gana en una esquina, no se consigue en una esquina. La presencia no se encuentra en un lugar hablando disparates. No. Aleluya. Por eso en Jeremías 23 se habla de aquellos que dicen que soñaron y no soñaron. Dicen que Dios habló y Dios no habló. Y dice Dios: si hubieran estado en mi secreto, Ahí yo les hubiese dado mi palabra verdadera. es. Decir que la palabra Él no se la da a cualquiera. Él se la da al que está en el secreto. Intimidad. Por eso es que el que está en el secreto de Dios, el diablo lo ve como presa. Sí. Nosotros creemos que mientras más cerca estamos de Dios, más lejos está el diablo de nosotros. No, Señor. Mientras más cerca tú estás de Dios, más pegado está el diablo. Te anda rondando. Porque donde el diablo no va a llevar ruina, donde hay ruina. Porque Él lo logró. El diablo quiere llevar ruina donde hay una buena edificación. Amén. Entonces, mientras más cerca tú estás de Dios, con más cuidado debes andar. El diablo está ahí. Porque el diablo odia la gracia que Dios puso en ti. Si no lo crees, pregúntale a Eliseo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que lo que yo debato en mi recámara más secreta, el rey de Israel la conoce. Ah, ya yo sé. No es nosotros, Señor. ¿Quién que está con él? No. Lo que pasa es que Eliseo, lo que tú hablas aquí, el Dios de él se lo revela ya. Santo. Y no es ese sujeto. Él está en Dotán. Y fueron un ejército, un batallón a rodear. Y cuando Giesi se despierta y hace así, se llenó de miedo. Ay, bueno, ¿qué haremos, Señor mío? Y el que estaba en el secreto le dice: no tengas miedo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Y ora y le dice: ábrele los ojos de él para que vea. Y Dios le abre los ojos y ve, dice la Biblia, gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego ora por los enemigos y le cae ceguera. Y luego agarra y lo lleva a donde el rey de Israel le dice: denle pan y agua y devuelvan. Y dice la Biblia que esa gente más nunca volvieron por ahí. Hay un monumento en Suiza dedicado a la reforma que dice: el que está con Dios está del lado de la mayoría. Y es lo que dice Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y por eso dice Charles Stanley, dice, cuando tenemos la convicción de que estamos haciendo la tarea de Dios, se siente en el alma un sello de fervor y valentía que todas las fuerzas del mundo no podrán destruir. Tenemos que entender eso. Un discípulo, la evidencia más palpable era, vuelvo a decir, que podía repetir de manera inequívoca. Y por eso se decía que un discípulo debían ser libros andantes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que nosotros como creyentes, lo impresionante no es que tengamos una Biblia como esta, una Biblia Thompson. Es que lo que está aquí adentro, lo saquemos de aquí y lo introduzcamos acá. Que donde quiera que nosotros vayamos, pensemos como la Biblia, hablemos como la Biblia, leemos como la Biblia, sintamos como la Biblia y tomemos decisiones sobre la base de la Biblia. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mire eso, permanecer en la palabra, ser discípulos, conocer la verdad y ser libres. Es decir, 4 cosas. Y de eso depende la formación. Permanecer en la palabra nos lleva a ser discípulos. El ser discípulos nos lleva a la relación más íntima y más profunda que puede existir. Entonces, en esa dimensión de profundidad, recibimos la verdad y esa verdad nos hace libres. Aleluya. Recibimos la palabra, permanecemos en ella, nos convertimos en discípulos. Al ser discípulos recibimos la instrucción de la verdad y esa verdad nos hace libres. Gloria a Dios. Ese es el clímax, es el progreso. Recibir una enseñanza, permanecer en ella, ser discípulos, recibir la enseñanza de la verdad y ser libres a través de esa verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros como discípulos. Y cuando en la iglesia sucede eso, entonces habrá avivamiento real y genuino. Así es. Y tendremos que comprar terrenos y buscarlos, porque la gente no va a caber. Porque el buen testimonio marca y trae resultados positivos. Aleluya. Si cada miembro de la iglesia se compromete a invitar a un amigo y traerlo a la iglesia, pero obviamente antes de traerlo hay que darle testimonio. La mayor predicación de la iglesia no es lingüística, es no lingüística, porque los hechos son más concretos que las palabras. Si yo no puedo predicar con mi vida, no puedo predicar con palabras, porque no tengo legalidad. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, cuando habla de las esposas, el comportamiento hacia sus maridos, dice que cuando la conducta de la mujer es casta y respetuosa, los que no creen a la palabra serán ganados sin palabra por medio de la conducta de sus esposas. Por eso es que todo aquel que va a ser dirigente de la iglesia tiene que tener el perfil bíblico. Los diáconos tienen que tener buen testimonio. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo y tienen que ser dotados de sabiduría. La llenura del Espíritu nos hace las personas más sabias del planeta y nos convierten en las personas que desarrollemos el estilo de vida más alto que se puede desarrollar. Cuatro características determinan a un discípulo. Y yo quiero que usted la anote rápido. Número 1. Un discípulo verdadero siempre aprende de su maestro. Aleluya. Siempre aprende. Por eso es que entre enseñar y aprendizaje, esas dos palabras son inseparables, son intrínsecas. Por eso Jesús decía: aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces yo pregunto, como discípulos, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Y de quién estamos aprendiendo? ¿A quién estamos oyendo? ¿Dónde estamos prestando atención? Gloria a Dios. ¿Qué nos está ministrando el corazón? Nosotros como discípulos tenemos que ser exigentes con las cosas que nos ministran. Gloria a Dios. No podemos comer toda comida.
Por eso en Hechos 17:11, para mí este es el modelo ejemplar que los creyentes deben imitar. Los creyentes bereanos de Berea. A ellos le estaba predicando el más grande apóstol, uno de los grandes maestros. Pablo les estaba enseñando. Y la Biblia dice que mientras Pablo les enseñaba, ellos escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo enseñaba era así. Por eso un verdadero discípulo, un verdadero creyente, nunca estará enfocado en el predicador, sino en el Dios del predicador y en la enseñanza que porta el predicador. Porque la enseñanza es lo que nosotros necesitamos. La iglesia de hoy está llena del complejo y semejante al paralítico del estanque de Bethesda, que tenía 38 años esperando que un ángel descendiera y que moviera el agua. Pero el hombre tiene un problema, el hombre es paralítico, tiene parálisis. Cada vez que el ángel descendía, que descendía de tiempo en tiempo, cuando él trataba de llegar al estanque, alguien se le antecedía. Era imposible. Pero era impresionante. Un día llegó a su escenario el que era superior al ángel, superior al estanque y superior al movimiento del agua. Y el hombre estaba tan enfocado en el ángel y en el movimiento del agua y también en el estanque, que estaba pasando por alto, que ahí estaba presente el que era superior a todo eso, el hacedor de los milagros. Y le hizo una pregunta sencilla: ¿por qué él tenía 38 años? ¿Por qué él estaba ahí durante 38 años? ¿Qué era lo que él quería? Sanidad. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él viene y le dice: tengo 38 años aquí, pero eso no es la pregunta. ¿Quieres ser sano? No, lo que pasa es cuando el ángel desciende, alguien va primero que yo, pero eso no es la pregunta. ¿Quieres ser sano? Así es las iglesias. El avivamiento de la iglesia, esta iglesia, ¿cómo que se llama esta iglesia? La Nueva Jerusalén. El avivamiento de la Nueva Jerusalén no vendrá a través de un alemán, de un ruso, de un norteamericano, de un latinoamericano, de un dominicano, de un haitiano. El avivamiento de esta iglesia lo van a generar los miembros de esta iglesia. Amén. La iglesia no tiene que esperar que venga un predicador para hacer eso. Aquí hay palabra de Dios. Nadie va a orar mejor por la Nueva Jerusalén que los miembros de la Nueva Jerusalén. Porque nadie conoce la estructura de esta iglesia mejor que los miembros de esta iglesia. Nadie conoce cuáles son las fortalezas de esta iglesia y cuáles son las debilidades de esta iglesia que los miembros de esta iglesia. Gloria a Dios. Usted no se ha fijado a quién le utilizó para reformar Alemania. ¿A quién le utilizó para reformar Alemania? A un alemán, Martín Lutero. Y para reformar a Suiza, a un suizo, a Zwingli. Y para reformar a Francia, a un francés, Juan Calvino. Y para reformar a Escocia, a un escocés, Juan Knox. ¿Sabe cómo oraba Juan Knox a Dios? O me das a Escocia o me muero. Santo. O me das Escocia o prepárame el lugar que voy para allá. Porque si tú no me lo das, yo me muero. Y yo le digo: no, no hay problema. Toma Escocia. ¿Se la dio? Cuando tú te paras, Señor. Por eso es que yo digo: un verdadero discípulo nunca va a hablar mal de su iglesia, nunca va a hablar mal de su familia, nunca va a hablar mal de su casa, nunca va a hablar mal de sus líderes. Un verdadero discípulo se va delante del dueño de la iglesia, del dueño de los líderes, del dueño de los miembros, del dueño de los pastores. Jehová, tú sabes que me está marchando bien la cosa. Sal de mi casa porque quiero gloria en mi entorno. Si tú hablas mal de tu casa y tu familia está hablando mal de ti. ¿Tú crees que si tú hablas mal de la iglesia donde tú perteneces, tú vas a ser eximido de eso?
Tú eres parte de ahí y tú eres parte del problema también. Los verdaderos discípulos nunca provocan problemas, resuelven problemas. Por eso es que el que es discípulo de verdad aprende del maestro. Y el maestro nos enseñó a ser humildes, a ser servidores, a ser mansos, a ser dependientes de Él. Nos enseñó a no ser criticones, a no murmurar, a no dividir, a no maltratar. Nos enseñó a ser misericordiosos. Nos enseñó a humillarnos para que haya gloria. Hay que aprender de eso. Y cuando tú aprendes eso, tú estás completo. No necesitamos graduarnos summa cum laude para ser buenos discípulos. Necesitamos tener pegado el oído a la eternidad para escuchar lo que el Eterno nos está diciendo. Por eso es que hay tanto conflicto en la iglesia. Porque no entendemos que somos una familia. ¡Qué lindo! Queremos ir al cielo y convivir toda la eternidad, pero no podemos ni siquiera darnos un abrazo aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¿Cuál es el cielo donde vamos a ir? ¡Qué lindo es papá! ¡Ay, gloria! Tenemos que aprender cuáles son los intereses del reino ¡Qué lindo es papá! y suplantar nuestras aspiraciones para que las aspiraciones de Él sobresalgan. ¡Qué bueno es Jesús! El verdadero maestro aprende de su maestro, el verdadero discípulo. Pero también el verdadero discípulo siempre obedece a su maestro. Obedece. Los discípulos le cargaban los rollos pesados y donde quiera que iban. La palabra obedecer viene del griego upakoe, que significa literalmente oír con sumisión, con el ánimo de aprender. Gloria a ¡Qué Dios. lindo! Y es que el discípulo que obedece a su maestro se considera y porta el mayor calificativo que podemos tener como creyentes. Gloria a Dios. Siervos de Dios. El mayor calificativo no es reverendo, que no es malo eso. El problema no es que te digan reverendo, el problema es cuando tú te sientes mal y cuando hay que llamarte así de manera especial. Cuando el término te hace ver superior a los demás. Ese es el problema. A un lado que llamó reverendo. La línea del hijo. El problema es el espuma, cuando te crees. Ese es el problema. Y es como dijo alguien, el fracaso no es tan malo si no nos da un paro cardíaco. Y el éxito no es bueno si se nos sube a la cabeza. Un equilibrio, un balance. Entonces, el discípulo que obedece siempre tiene el oído para escuchar lo que su maestro dice. No cuestiona. Yo oigo cristianos a veces que dicen, yo di una pelea con Dios. Y con Dios se pelea. ¡Ay! 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 Tú hay que pelear ¿Y con eso? ese ¿Es Dios. como eso? ¿Y para Oiga, cuándo? a Dios no se cuestiona, a Dios no se pelea, Nadie. a Dios no se le exige. Sí y amén. Y ¿Cómo va a es. ser? Ya Sí, tú y dices. ¿Cómo amén. va a ser, pastor? A Dios se le dice, I don't understand. ¿Cómo lo digo? No sé nada. No te Pero entiendo, el que sabe. papá. ¿Cómo es posible que Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo? Ven acá. Y se lo da. Y permite que le ponga Isaac, que significa risa. Ay, 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 ay. Y después que se lo da, le dice, mira, yo te di a alguien que te dio risa, pero te voy a meter en un proceso que te va a dar tristeza. Entonces, el que yo te di, ahora yo quiero que tú me lo des. Pero le dice, dame a tu hijo, al único y al que tú amas. Él hubiese podido decir, dame a tu Isaac. No, le dice, a tu hijo, al único y al que tú amas, para tocar la parte sentimental que había en él. Y le dice algo más, en un lugar que yo te diga, no se lo dijo, y dámelo en holocausto, ofrenda quemada. Ay, papá. Y el hombre agarró y se fue. Y cuando llega al lugar, le dice al criado, quédate aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Oye, oye, Y oye. durante la travesía, Dios es más fuerte que le pone al muchacho que sea curioso y le diga, papi, aquí está la leña, está el fuego y el cordero. ¿Qué sentía Abraham cada vez que Isaac le decía eso? Cállate, por favor, cállate. Pero cuando llega al lugar, Dios permite que él prepare el altar y no lo impide. Dios permite que ponga la leña.
Dios permite que prepare el fuego, permite que agarre el muchacho, que lo amarre, que le vende la cara, que lo suba al altar. Permite que agarre el cuchillo y cuando lo va, dice no, dice el ángel, no, no lo hagas. Ya he visto que vamos a Dios. El asunto es que el original dice que Él lo sacrificó, porque los grandes sacrificios se hacen en el alma. Ese muchacho estaba muerto hace mucho ya. Ese muchacho estaba muerto ya antes de llegar. ¿Obedecer a Dios es fácil? No. Hay fracaso que no es el diablo que lo trae. Hay fracaso que lo trae Dios. ¿Para qué? Para sensibilizarnos y ablandarnos. Porque a veces estamos en un pedestal, así como está ese celular ahí, que lo tiene el varón ahí, con ese estilo ahí, ese éxito. Con ese estilo ahí, mire. A veces nos sentimos en un pedestal así, tan alto, que creemos que nosotros somos superhombres. Dios no tiene que... Y es como un predicador que vivía todo el tiempo orando y ayunando. Y Dios usándolo, y usándolo, y usándolo. Y él pensaba que Dios lo usaba porque él ayunaba y oraba. Y un día va a predicar a un lugar y no pasó nada. El hombre se frustra y le dice a Dios que por qué no pasó ahí lo que ha pasado durante todo su ministerio. Y Dios le dijo, lo que pasa es que tú has llegado a depender tanto de la oración y del ayuno que te has olvidado de depender de mí. ¿La oración tiene poder? No. ¿Tiene poder el Dios al que oramos? ¿La alabanza tiene poder? No. ¿Tiene poder el Dios al que yo alabo? Si Él no hace nada, yo puedo orar las 24 horas del día y no va a pasar nada. Por eso es que hay gente, hay gente, mientras más tiempo tú tienes con Dios, más deseo te da de estar con Él. Porque no hay una presencia más sublime y más agradable que estar en la presencia de Dios. Por eso David decía, me mostrarás la senda de la vida. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias. Es decir, el mejor lugar donde podemos estar es ahí. Pero los judíos, para hablar de oración, hablaban de tefilach. Pero conectado al tefilach había algo que ellos le llamaban kavanach. Y el kavanach tenía que ver con la debida motivación hacia la oración y la debida actitud hacia lo sagrado. Cuando tú y yo oramos, Dios no mira lo que estamos pidiendo. Dios está mirando lo que nos motiva a pedir. Por eso es que Santiago 4:12 dice, 4:3 dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Hay oraciones que son egocéntricas, que están centradas en nosotros. Señor, yo quiero una casa, quiero un carro nuevo, quiero que me deje una visa diplomática, quiero viajar al mundo, quiero esposa, quiero hijos. Pero Jesús enseñó a orar a los discípulos de la manera siguiente. Y no es que cuando vamos a ir a orar, vamos a orar así, de esa misma manera, como una rutina. Pero esa oración indica que nuestra oración tiene que ser influida por esos principios. Por ejemplo, toda oración tiene que empezar con gratitud. Con gratitud. Y debe terminar con gratitud. Pero el cuerpo de la oración dice que hay 3 cosas principales que usted y yo tenemos que aprender en la oración y debemos perseguir. 1. Tenemos que procurar que el reino de Dios se establezca en nosotros. 2. Tenemos que procurar hacer la voluntad de ese reino establecido. Y 3. Debemos depender de ese reino que obedecemos y ese reino que se estableció. Por eso Él dice, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad. Y ahí mismo dice, el pan nuestro de cada día, dános hoy. Y algo más, no nos dejes caer en tentación. Eso no puede faltar en una oración. Por eso los judíos decían que largas oraciones sin kavanach son inefectivas. Pero una oración corta, con buena intención, es más efectiva que largas oraciones sin buena intención. Había un hombre en Inglaterra que le llamaba Juan Bunyan. Le llamaban el amigo de Dios por la gran relación que tenía con Dios. Lo condenaron a cadena perpetua por predicar el Evangelio. En las madrugadas ese señor lloraba por las almas que se perdían
y por una hija ciega que tenía. Pero cada vez que le decían, si dejas de predicar, te soltamos, decía, si me sueltan hoy, empiezo mañana. Llegó un personaje distinguido de Londres y procuró, después de 15 años de estar preso, se murió a los 60 y duró 15 años preso, es decir, más de la cuarta parte de su vida, más de 15 años duró. Pero en esos 15 años escribió El progreso del peregrino. Y él decía, Señor, si tú usas a otros, si me usas a mí para sanar a otros, ¿por qué no me usas para sanar a mi hija que es ciega? Y la voz de Dios le dijo, ¿qué le puede pedir un amigo a otro amigo que ese amigo no se lo dé? Pero no me pidas que te sane a tu hija, porque si te la sano, se te pierde. Y él era tan amigo de Dios que no volvió a orar por eso. Pero mire lo que hizo Dios. Mira lo grande que es ser amigo de Dios y está pegado de Dios. Dios dice, yo no le voy a sanar la hija, pero le voy a dar lo que lo motivó a pedir la vista. Él quiere que su hija vea para que tenga esposo. Yo no le voy a dar a la hija, no le voy a dar la vista, pero le voy a dar al esposo y le voy a dar a los hijos. Hasta en el no de Dios tenemos que encontrar deleite. ¡Santo! El discípulo vive para obedecer. El discípulo no vive para contradecir, para refutar, para cuestionar. El discípulo es un siervo. Y el siervo es 4 cosas. Escriba ahí. Diga diácono. Escriba diácono. Diácono. Un diácono en el griego, para los griegos, era alguien que ejecutaba lo que otro le mandaba hacer. El que ejecutaba, el que hacía lo que otro le mandaba hacer. De un siervo a un muchacho demandado. Gloria a Dios. Dulos. La segunda palabra es dulos, que literalmente era un esclavo. Y un esclavo se sometía de manera absoluta a la voluntad de un señor. Dulos, esclavo, el que se somete absolutamente a la voluntad de un señor. Eso es un dulos, eso es un siervo, un esclavo. El esclavo ni siquiera se pertenece a él. El esclavo no puede hacer lo que él quiere hacer. El esclavo no va donde él quiere ir, porque hasta la voluntad de él le pertenece a un Señor. Por eso, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. Somos siervos de Jesucristo. La otra palabra es hiperetes, que es una palabra compuesta de hipe, que significa bajo, y erete, que es remero. Antiguamente, hiperete, hipe, que es bajo, y erete, que es remero. Antiguamente era el que remaba en una barca tras las órdenes de otro. Esos son hiperetes. El que remaba en una barca recibiendo órdenes de alguien que le dirigía. Y la última palabra es oikónomos, que literalmente significa administrador. Y administraba los bienes de otro y tenía que dar cuenta por esos bienes que administraba. Es decir, que un siervo, un discípulo, es un muchacho demandado. Es alguien que hace lo que otro manda, que ejecuta lo que otro dice, que se somete absolutamente a lo que otro quiere, que vive bajo las órdenes que otro le da y que tendrá que rendir cuenta por las órdenes que otro le dio. Por eso es que Lucas 17:10 dice, así que cuando hayan hecho lo que le encomendaron, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, y no necesitamos que nos den gracias, que nos den un aplauso, que nos den un premio, no. Somos siervos de Él. Entonces, el discípulo aprende y obedece, pero también el discípulo se parece a su maestro. Se parece al maestro. Amén. Y por último, el discípulo vive para agradar y darle honor al maestro.
Es decir, el discípulo no solo aprende, no solo obedece, también se parece al maestro. Por eso en Hechos 4:13, cuando la gente ve a los discípulos, a Pedro predicando en el sermón, allá en el pórtico de Salomón, y se convierte en 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños, dice que al ver que eran hombres del vulgo, hombres sin sabiduría rabínica avanzada, se maravillaban de haber estado con Jesús. Y si usted y yo aprendemos, obedecemos y nos parecemos a Él, desarrollamos el carácter de Él, pensamos como Él, miramos como Él, hablamos como Él, sentimos como Él y vivimos como Él, entonces nuestra vida estará destinada a vivir para darle placer a Él. Cualquier cosa que tú hagas será para Él, para darle placer a Él, para hacerlo sentir bien a Él. Y yo cierro esto diciendo 3 versículos de la Biblia. Hechos 11:5, 11:16 y 11:38. Esa es la vida y el carácter de un verdadero discípulo. Cuando se resume el estilo de vida de los hombres de la fe, se dice: 1. Ellos dieron testimonio de haber agradado a Dios. 2. Versículo 16 de Hebreos 11. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y 3. Versículo 38 de Hebreos 11. El mundo no merece tener hombres como ellos. Dios le bendiga mucho.